Barlan Pizarro es séptimo dan de la ISCA, alumno directo del legendario Sensei Vicente Cruz, que en paz descanse y lo llamo en el corazón todos los karatecas Shotokan de vieja data. El Sensei Barlan Pizarro es una de las personas que más ha trabajado por el karate en Colombia, gran instructor, gran persona, instructor de la Liga de Caldas durante muchos años, ahora director técnico del Instituto Colombiano de Karate Tradicional, instructor de dos grandes campeones entre muchos otros que ha tenido Colombia, Juan Carlos Giraldo, Sebastián y Andrés Rendón, han sido grandes deportistas, grandes personas, grandes karatecas. Sensei Barlan, bienvenido. Como decíamos en el afiche, vamos a trabajar hoy aspectos avanzados de las técnicas fundamentales del karate, aplicadas tanto al Quijón como a la kata. Muy bien, ahora balanceamos la pierna derecha. San, chi, sich, sich, punch, yu. Y ahora unos salticos ahí. Suéltense. Ni, san, chi, to, yu, y listo. Espera un poquito, el Kodachi. Suki derecho al frente. Vamos a golpear suave. Ya estamos en el calentamiento. Ni, san, chi, to, si, hachi, yu, yu. Muy bien, de nuevo, más explosivo el movimiento ahora. Recuerden los talones bien apoyados en el piso. La fuerza nace ahí, el Suki, en otras palabras, nace en el piso, todas las técnicas nacen en el piso. Por lo tanto, los talones bien asentados en el piso, sin levantarlos, listos, quedamos ahí, los glúteos un poquito tensionados, empujando el coxis hacia adelante, el pubis ligeramente se levanta, la espalda recta y la cabeza atrás. En esa posición, pero al mismo tiempo manteniendo el cuerpo relajado, sin tensión. Ahora, importante, como les decía, la fuerza se genera abajo. Hacemos un empuje hacia abajo y la cadera lanza el golpe, el puño hacia adelante, como si usted fuera el martillo. ¿Listo? Pero la cintura escapular cumple una función muy importante. Normalmente nos concentramos mucho en la cintura pélvica y la cintura escapular la dejamos demasiado rígida. Entonces, cuando la dejamos demasiado rígida, hay un corte de esa transmisión de energía. La cintura escapular, es decir, el hombro en este caso, debe permitir que la energía siga fluyendo hacia el objetivo, que es el puño, que es la defensa, etc. En esta forma, más o menos. Cuando estamos haciendo técnicas desde la posición Chisentai, el Kodachi, por ejemplo, y hacemos una defensa, la cadera se desplaza. Para que la cadera se desplace, tenemos que cambiar de sitio o desplazar la punta de los pies, el coche, no los talones. Cuando nosotros desplazamos los talones, por un lado hay un escape de energía, por el otro lado no nos permite esquivar el ataque como tal. Si esto falla, mi cuerpo sigue expuesto. Pero cuando giramos en los talones, perdón, en la punta de los pies, los talones permanecen estáticos, sucede que el centro de gravedad se desplaza hacia un lado, haciendo una especie de taxabaca. Y si esto falla, ya el cuerpo mío está fuera de la línea de ataque. Vuelvo al centro para contraatacar y salgo al otro lado. Una acción muy típica de la kata basaitai o kankurai. Entonces, al centro para atacar y hacia el lado. Son 3 puntos. 1, 2, 3. Lo mismo sucede desde acá. Empuja. 2, 3. 1, 2 y
La idea es que utilicemos ese taizabaki. Una cosa importante, los pies en cualquier posición de karate, no hay excepciones, en cualquier posición las rodillas deben estar en la misma dirección de los pies y la cadera. Anatómicamente esto va a impedir lesiones osteomusculares o articulares. Entonces, como regla general, cualquier posición que usted esté haciendo en karate, las rodillas y los pies tienen que estar en la misma dirección, tienen que estar alineados. El karate es muy natural, se adapta de una forma, yo diría que perfecta a la anatomía del cuerpo humano. Si generamos unas técnicas incorrectas, estamos dando cabida a diferentes tipos de lesiones. Entonces, cuando realizamos cualquier tipo de técnica, por ejemplo, en el Shotoken, ahí, rodillas, pies, Maegeri, Nukite, 1, 2, 3, 1, cadera, y firme, glúteos, ahí abajo, cabeza atrás, axila cerrada, este grupo muscular bien compacto, patada, empuja la cadera y golpeamos con el pie. ¿Listo? Pues, Listos, ok, muy bien. Ahora van a hacerlos individualmente, van a hacer ese mismo ejercicio, buscando esa conexión con diferentes técnicas. Vamos a hacer las tres para que pasemos al otro temita. Les voy a mostrar. Van a hacer de manera con agruque. La postura es la misma, el principio es el mismo. Los principios en karate son los mismos para todo. Lo único que cambian son las formas, pero el principio sigue siendo el mismo. ¿Listo? Y dependemos ahí. Es igual que si estuviéramos en Senkusudachi. Es igual. ¿Listo? Recuerden girar los pies. Se ve mucho esto, que giran la cara, pero no giran los pies. Muchos practicantes. Por ejemplo, una Gokusudachi. Una Gokusudachi, donde el pie está hacia atrás, muy abierto, y la rodilla adelante. Es un error. Como principio general, en todas las posiciones, la rodilla debe estar en la misma dirección. Muy bien. Vamos entonces a pasar al siguiente tema, que son los tipos de técnicas. No es nada diferente a lo que todos ustedes ya saben y han practicado durante mucho tiempo. Simplemente es que vamos a teorizar un poquitico las técnicas de karate. ¿Cómo se clasifican las técnicas de karate? las técnicas tipo Owasa, que son técnicas largas, cuyo recorrido se da desde el hombro hasta el mano, es decir, el brazo completo. Tiene mucha aplicabilidad en las técnicas de Kihon y en las técnicas de Kata, pero también en las técnicas de Kumite, cuando hacemos técnicas completamente largas. Pero repito, son aplicables más que todo en Kihon y Kata. El segundo grupo es las técnicas tipo Shuasa. Son técnicas medias que normalmente se refieren a una posición o una longitud de desplazamiento desde el codo hasta la mano, muy usuales en combate. Todas estas distancias o todas estas técnicas dependen de la distancia con el adversario. Y por último,
las técnicas tipo Kovasana, son técnicas mucho más cortas, técnicas que solamente el recorrido va desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Normalmente tienen mucha aplicabilidad en los casos en que los deportistas colocan la mano o el puño lo más cercano posible a la cara del competidor, del rival, para luego, con una sencilla extensión del codo, marcar el punto y salir ahí, hacer un leve toquecito. Pero tienen mucha esas técnicas no son demasiado potentes, pero tienen mucha aplicabilidad en los casos de anticipación, porque el poder, el daño, se da cuando el rival viene hacia nosotros con mucha fuerza y simplemente extendemos el codo y él se va a impactar con nuestro puño. Las técnicas de combate las podemos clasificar en dos grupos. En un grupo están las técnicas tipo Seite, que son técnicas en las que el brazo de adelante lo utilizamos comúnmente para defender y el de atrás para contraatacar, es decir, el estilo del gladiador, donde en el brazo de adelante tenemos el escudo, la protección, la defensa, y en la de atrás tenemos la espada para matar, en este caso para marcar. Entonces, esas son las técnicas de tipo Seite, repito. Defendemos con una, normalmente con la de adelante, y contraatacamos con la de atrás. El movimiento clásico es el Gedaparai y el Yakusuki. Y en el otro grupo están las técnicas tipo Gente. Gente, recuerden que no es con G, es con H, ¿sí? Cuando bloqueamos o paramos un ataque y con el mismo brazo realizamos el contraataque. Por ejemplo, si estamos hablando del Kihon, un Sotobuke, un Uraki, un Uchiuke, un Kisamizuki, que tienen aplicabilidad también en combate. Defendemos Sotobuke y contraatacamos con Uraki, o defendemos el mismo Uchiuke y contraatacamos con Kisamizuki. Tiene la ventaja de que podemos, después del contraataque, lanzar una serie de ataques, un ataque más complementario. Por ejemplo, hacemos el caso de Uchiuke, Kisamizuki como contraataque, hasta es una técnica tipo Gente, y podemos agregar, complementar con un Yakusuki, con una Maegeri, con una Mawachigeri, etcétera, etcétera. Las acciones de la cadera. Repito una vez más, nada nuevo, solamente vamos a teorizar un poquito lo que es la cadera. La rotación de la cadera o la acción de la cadera se clasifican en dos grupos. La primera, vamos a denominar Junkaiten, ¿sí? Kaiten quiere decir, traduce algo así como rotación, ¿sí? Junkaiten es cuando la cadera y la técnica giran en el mismo sentido, ¿sí? Y la segunda clasificación es Yaku Kaiten. Es invertida, cuando la cadera y la acción o la técnica giran en sentido contrario, ¿sí? Entonces vamos a trabajar sobre eso. Vamos a poner varios ejemplos. La rotación de cadera, ustedes saben que es sumamente importante, y de esto depende en gran parte de la eficacia y el poder de una técnica, ya sea defensiva o sea ofensiva. Cuando la cadera y la técnica se desplazan o giran, rotan en el mismo sentido, es una técnica
o una rotación tipo Jun Kaiten. Kaiten es, traducido al español, es rotación. Y cuando la cadera rota en sentido o se desplaza en sentido inverso o contrario a la técnica, se llama una rotación tipo o una técnica tipo Yaku Kaiten, ¿sí? Una técnica tipo Jun Kaiten, por ejemplo, Shakusuki, donde la cadera y la técnica van orientadas en la misma dirección. Caso contrario de Genambarai, por ejemplo, en Genambarai la técnica se desplaza en un sentido y la cadera en otro. Igual sucede con Shutobuke, donde la cadera rota en un sentido y la técnica en otro diferente. O el Uchiuke. El Uchiuke también es una técnica tipo Yaku Kaiten. La cadera rota en un sentido y el Uchiuke en otro completamente diferente. Una pregunta más. Corchadora. Esta. En el caso de la kata genial, estamos aquí y giramos aquí. Es un Chiyuki. ¿Qué tipo de acción es? Miren bien, el sentido de la técnica. ¿Cuál? Yukaiten, sensei. Junkaiten. Yukaiten. ¿Quién es más de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con Junkaiten? Analice bien el movimiento. Yaku Kaiten, sensei. Yaku Kaiten. Yaku Exacto, Kaiten. sí. Yo veo que las opiniones divididas. Exactamente. La respuesta es ya. Técnica en sentido contrario a la técnica. Quiere decir esto, que independientemente del pie que tenga adelante, se va a orientar simplemente por la acción de la cadera con respecto a la técnica. ¿Sí? En esta combinación, última pregunta, ya para... Cuando hacemos 1, Sotobuke, Enpi y Urake. Repito, Sotobuke, Enpi y Urake. Son 3 técnicas. ¿Qué situaciones se da ahí de la cadera? En las 3, en cada una. El sotobuke es Jun Kaiten, sensei. Sí. El Enpi. Yoko Enpi. Todas Enpi las técnicas son Yukante. Sí, las dos primeras Bien. técnicas son Yukaiten y la última es Yaku Kaiten, la del huracán, porque el movimiento va en sentido contrario a cómo se mueve la cadera. Correcto, por ahí va. Perfecto. Les explico. La idea. Estamos aquí. Sotobuke. Rotación de cadera. Abre. Chun. Chun. Enpi. Choco. Enpi. Me vi con esta posición para que se aprecie un poquito mejor. Voy aquí. Y ahora aquí. Cadera. Sentido izquierda-derecha. Técnica. Sentido izquierda-derecha. Yaku. Yaku. Urake.
Chaku. Es decir, que la combinación es Jun, Chaku, Chaku, Kaiten. Y así es muy importante ser muy conscientes de eso. Ser conscientes de eso. Sensei Carlos, hemos terminado el tema. Entonces, unas preguntitas finales, Sensei. Estamos reconstruyendo, ayudándole al Sensei Camilo para lo del libro La historia del karate. Entonces, nos gustaría en unos 10 minuticos conocer su historia de karate como karate de vida, cuándo inició, en qué año, qué anécdotas tiene, así para refrescarnos nuestra memoria, Sensei. Le agradecemos. Bueno, es ahí. La historia mía se basa por allá, comienza en el año 75. Yo era un niño, tenía más o menos 12 años de edad cuando empecé. Yo no sabía nada de karate porque yo nací en la provincia, en un municipio de aquí del departamento de Antioquia. Y 10, 12 años llegamos a la ciudad y casualmente pasamos por el frente de un y a mi hermano y a mí. Eso es lo que no habíamos visto nunca, y menos, como les digo, en la provincia. Y compañeros, pues, que más tarde fueron compañeros entrenando y haciendo unas patadas y unos saltos espectaculares. Me llamó bastante la atención y no sabía que ese momento iba a marcar mi destino y mi vida. Fue así como empezamos a practicar. En el dojo, era una escuela privada en ese momento, estaba a cargo del sensei Iván Mayor, y ahí empezó mi historia. Ya en el año 78, si no estoy mal, nos dieron un espacio en el Coliseo Mayor, y así se conformó la liga antioqueña. Después hubo muchos eventos, torneos en los que tuve la oportunidad de participar, eventos regionales, departamentales, nacionales, también algunos internacionales. Y en el año 85 se me presentó la oportunidad de irme a la ciudad de Manizales a terminar el trabajo que había empezado el sensei Alberto Yepes, acabando de reestructurar la Liga de Caldas, y va a estar más o menos 2, 3 años, y una vez la liga estuviera organizada, regresaría a Medellín. Pero como son las cosas del destino, me quedé muchos años, allá me amañé, encontré mi familia karateca, aparte de lazos familiares, y allá me casé y nacieron mis hijas. Y estuve vinculado en la parte del karate deportivo a través de la Federación Colombiana de Karate Do, como decía usted al comienzo, deportistas que marcaron mucho mi historia y me ayudaron a crecer como persona y como técnico. Muchas anécdotas, entre ellos, por mencionar algunos, como decía usted, Juan Carlos Giraldo, lo recuerdo con mucho cariño. Con algunos de ellos, Gildardo Montes, Andrés Felipe Rendón, Sebastián Felizola, Julián Camilo y otros de muchos años atrás. Karate tradicional, netamente, lo que estamos desarrollando, el karate que nos dio a conocer, que nos unió y que no podemos olvidar. Es así que cuando yo hacía parte de la Federación Colombiana de Karate, sentí una necesidad, y más una necesidad, un vacío en el sentido de que se estaba perdiendo mucho de la filosofía, del carácter, de esos valores que yo había aprendido, de lo que me ilusionaba, de lo que me ayudaban a crecer como persona. Y decido retirarme de todo el esquema o el engranaje o la estructura del karate federado. Y con la ayuda de un grupo de personas,
que compartimos toda la misma filosofía, decidimos formar el Instituto Colombiano de Karate Do Tradicional con el fin de rescatar de pronto lo que se había perdido en Colombia. Y en este momento estoy muy satisfecho con los logros, con los resultados obtenidos y más que no solamente el Instituto de Karate Tradicional, sino la JK, la SKIF, que aunque trabajan los dos estilos, son entidades o organizaciones que promueven el karate tradicional, porque no consigo la práctica del karate tradicional sin el desarrollo espiritual, sin el desarrollo humano. Eh, Haciéndole un paréntesis sobre eso, no estoy muy de acuerdo también como con la expresión que se usa del karate o la diferenciación del karate deportivo y karate tradicional. Es que nosotros a través del karate tradicional también estamos haciendo deporte, estamos mejorando nuestra condición física, nuestra salud, estamos mejorando nuestras capacidades condicionales, como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la reacción, todas esas cosas que se desarrollan a través del entrenamiento. Y por eso yo prefiero llamarlo o identificarlo, diferenciarlo como karate preolímpico y karate no olímpico. La expresión, pues, con todo respeto, yo manejo. Como por la filosofía que de pronto tenemos los occidentales y los latinos en cuanto a que lo tradicional es lo obsoleto, lo pasado, lo que ya no está de moda. El karate tradicional sigue tan fuerte en Colombia y en el mundo como el karate deportivo. Yo pienso así y pienso que por más que se desarrolle el karate y el karate cumpla y logre ese sueño de estar en unas Olimpiadas, eso no va a significar en ningún momento la pérdida o la desaparición del karate tradicional. Al contrario, pienso que la diferenciación se va a marcar mucho más y se van a fortalecer más las dos formas. No estoy en contra del karate deportivo porque ¿cómo podría yo estar en contra de algo que yo mismo ayudé a construir de alguna manera en Colombia, nuestro país? Pero como les dije, sí sentía ese vacío y esa necesidad por, por restablecer el karate tradicional. Sí, sensei. Ok, Sensei, muchas gracias. En nombre del Cóndor Karate, en nombre del Sensei Camilo Escobar, que no nos pudo acompañar toda la clase por problemas técnicos, en nombre de agradecimiento al Instituto Colombiano de Karate Tradicional, todos sus alumnos que nos acompañaron en la clase, al Dojo La Libertad, Karatecas de Antioquia, de la Liga de Bogotá y todos. Gracias, Sensei, por haber aportado un grano más a la historia del karate en Colombia. Oh, Sensei.